El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Para la lectura del Santo Evangelio de San Bruno. La vida es una carrera y todos estamos caminando poco a poco hacia el cielo. En el Evangelio de hoy tenemos a Cristo también, que ya está terminando su misión y está en camino a Jerusalén. Cuando hablamos de Jerusalén, hablamos de la cruz que está esperándolo. Estamos hablando de la muerte. Cristo ya está preparando para la muerte. San Pablo, que escribió la segunda lectura, también estaba preparando para la muerte y estaba en camino hacia el cielo. Él estaba en la cárcel. Y la cárcel en aquella época era horrible. Él estaba en el lugar más adentro de la cueva, sin luz, todo mojado, olores espantosos, horrible. Y allí en este estado, San Pablo nos dice: alégrense todos, alégrense en el Señor. Y termina con sus palabras así: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que depositaron en mis manos. Pablo, cuando él escribió estas palabras, estaba en la cárcel, un hombre viejo, cansado, preparando para morir. Pablo dijo que él ha combatido bien, pero no dice que él ganó la carrera. No dijo que él ganó todas las peleas, todos los asaltos, todos los capítulos de su vida.
porque Pablo también tuvo muchos fracasos. Él simplemente dice que él terminó bien, pero no dice que él ganó. Que llegó el fin, a la carrera, sí, eso sí, pero no era el ganador. Él simplemente dice, he combatido bien el combate. Pablo sin duda perdió muchas peleas. Bernabé era la persona que defendió a Pablo, y sin embargo Pablo tuvo muchas dificultades con Bernabé. Conocemos mucho los problemas que Pablo tuvo con San Pedro. También perdió unos asaltos con Pedro. Sabemos que él era enojado. Sabemos que él no aguantaba a San Marcos, que escribió el Evangelio. Los dos tenían que salir a predicar y él no quería. Dijo, Marcos es un niño. Yo no quiero salir con niños. Y antes de morir, lo primero que Pablo llamó era Marcos. Dijo, yo quiero a mi hijo Marcos a mi par cuando me muero. Pero durante la vida tuvo sus dificultades con San Marcos. Dios no mira a un capítulo de nuestra vida. Él mira a todo el libro, toda nuestra vida. Y de ahí Él puede tomar una decisión. Todos nosotros hemos tenido fracasos. Hemos caído muchas veces, igual como San Pablo. Pero Pablo dijo que yo he luchado. No dijo que ganó, pero ha luchado. Igual como nosotros estamos aquí presentes en misa hoy. Estamos luchando. Estamos haciendo lo máximo que podemos en este momento. No somos fuertes, somos débiles. Cristo es el único fuerte. Pero estamos luchando. Y es lo que Dios está mirando a nosotros. Apuntando, hoy tal fulano asistió a misa. Importante. Y Él no va a olvidar nuestra visita al templo hoy día. Porque Él no mira al último capítulo de nuestra vida. Él no mira al primer capítulo de nuestra vida. Él mira a todo la película de nuestra vida. Pruebas. Miramos el Antiguo Testamento. Moisés. Estoy seguro que todos conocemos algo de Moisés. Cuando Moisés recibió el orden de Dios a liberar el pueblo, él dijo, no, yo no quiero. Era cobarde. Más tarde él sí aceptó. Él era mentiroso, desobediente. Tan desobediente que cuando llegaron a la tierra prometida, Dios dijo, Moisés, usted no puede entrar en la tierra prometida. Y sin embargo, cuando el Nuevo Testamento habla de Moisés, dice, él era el sirviente de Dios. Esas son palabras del Espíritu Santo, que Moisés, después de tantos fallos, lo llama en el Nuevo Testamento el sirviente de Dios. Mira a David. David, en los Hechos, capítulo 13. Encontramos a este hijo de Jesé. Y dice de David, un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. David era un adúltero, tenía un montón de mujeres, asesinado, mató a un montón de personas. Toda la nación casi perdió su fe por culpa de él. El hijo murió por castigo. El hijo que él tuvo con otra mujer murió, sí. Pero si miramos qué piensa el Señor, el hombre a mi gusto.
Nosotros nunca vamos a poder entender cómo piensa Dios. Dios no mira a un acto nuestro, un acto malo que hemos hecho en nuestra vida. Él mira a todos. Abraham. Conocemos a Abraham en el Hechos capítulo 11. Dice que es amigo de Dios, padre de la fe. ¿Y quién era Abraham? Abraham invitó a una niña que se llamaba Agar a vivir con él para cuidar a su esposa. Tuvo relaciones sexuales con esta niña y tuvo un bebé. Y sin embargo, él es amigo de Dios, padre de la fe para Dios. Todos cometemos errores, todos. Pero Dios no mira solamente aquel error. Él sabe perdonar y leer todo lo bueno y lo malo de nuestra vida. Y por eso Abraham llevó el título amigo de Dios. Después de fallar a su esposa y tener un hijo con otra mujer. Noé. Conocemos la historia de Noé también. El diluvio. Noé fue la persona que tenía que levantar el barco y lo hizo. Y lleva el nombre, título, hombre de la fe. Buen título. A ver qué título vamos a tener nosotros. ¿Qué es lo que Dios va a pensar de nosotros? Después del diluvio, Noé se puso a chupar bolo y se quedó bolo. Se quedó desnudo y tuvo acciones sexuales con su hijo. Podemos decir que Noé era el primer homosexual. Dios llama a Noé predicador de la injusticia, aunque él actuó en esta forma. Cumplió con la barca y después se puso bolo y tuvo relaciones sexuales con su hijo y sin embargo lleva el título predicador de justicia. Lot. Sabemos que Lot, el sobrino de Abraham, fue Sodoma y Gomorra, el pueblo que Dios destruyó porque no podía encontrar ni siquiera 5 personas justas. Lot se quedó bolo y como bolo tuvo relaciones con sus hijas, las 2 hijas, y las 2 hijas se quedaron embarazadas. Y dijo que Dios tenía una alma de justicia en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no estaba mirando simplemente a un pecado que Lot ha cometido, sino toda la película de su vida. Y así con nosotros. Dios no va a mirar a 1 o 2 faltas que hemos cometido, sino todo, desde que nacimos hasta que la muerte. Jacob fue el hijo de Isaac. Él engañó a su papá, engañó a su hermano, porque él quería el primer puesto. Él no era el primer hijo, su hermano era el primer hijo. Y a él le tocaba toda la herencia. Pero él engañó a su papá, engañó a su hermano Esaú. Y Dios lo llamó un príncipe en el Nuevo Testamento. Así es Dios. Y nosotros tenemos miedo que hemos cometido un error cuando éramos pequeños o cuando éramos algo viejos y tiramos la toalla y decimos, no hay esperanzas para mí. ¿Cómo podemos pensar que no hay esperanzas para mí cuando tenemos esos héroes? Job.
Job, que perdió todo, un hombre rico, que parece que tenía paciencia, pero era muy orgulloso, perdió su paciencia. Y muchos han tenido caídas. Moisés, Abraham, todos eran humanos. Los héroes caen, los héroes también se levantan. Y esos héroes se levantaron y siguieron su vida. Dios es Dios de victoria. Dios mira a toda la pelea de nuestra vida, no un asalto que hemos perdido. Y por eso Pablo podía decir, he luchado, llegué a la meta, pero nunca dijo he ganado, simplemente llegó. Dios no mira a un asalto, Él mira a todo. Dios mira a toda nuestra vida. Noé finalizó mal su vida. Era bueno y después mal. Pero Dios tomó en cuenta la vida total. Abraham, él tenía momentos difíciles en la mitad de su vida. Pero Dios no miró solamente la mitad de su vida, sino todo su vida. Lot también. También Lot tenía problemas en la mitad de su vida. Y nosotros también tenemos problemas en el principio, o en la mitad, o al final. Pero Dios va a juzgarnos por todo. Los Proverbios, capítulo 14, versículo 16, dice así: si el justo cae 7 veces, se levantará otros tantos, mientras que los malvados caerán para seguir de su desgracia. Así pues, hemos perdido unos asaltos en nuestra vida, pero tenemos que levantarnos y seguir el camino. Hemos caído tal vez por drogas, por bebidas, por otras razones, pero Dios sabe que estamos tratando de levantarnos. Tal vez hemos tenido problemas matrimoniales o con nuestro trabajo, asaltos difíciles, pero Dios sabe que estamos luchando también para levantarnos de esos problemas, porque no queremos quedar en el piso. Pablo no dijo que él ganó la carrera, solo que él terminó y llegó a la meta. No dijo que él ganó cada asalto, solo que él peleó bien. Dejar al Señor ser el árbitro. Él es el árbitro, no nosotros. Nosotros no debemos juzgarnos y decir somos condenados. Dejar al Señor ser el árbitro de nuestra vida. Él es más justo que nosotros. Pedro era enojado también. La persona que él escogió para llevar su iglesia, con su espada cortó la oreja de uno de los soldados. Negó a Cristo 3 veces. Después de Pentecostés, él predicó y convirtió miles de personas que se convirtieron. Barnabás también era testadura. Él era un hombre necio, pero tenía un lugar en el plan de Dios. Dios tenía un lugar para Barnabás, aunque que él tenía todas esas faltas. Dios mira a toda la película de nuestra vida, no solamente a 1 o 2 capítulos malos que tenemos escrito en nuestra vida. Da la historia de 3 árboles. 3 árboles que tenían grandes esperanzas. El primer árbol decía: voy a hacer un trono para los reyes del mundo, para los reyes en su palacio.
Va a venir reyes de todo el mundo a sentarse en mi silla de todo el mundo. Cortaron el árbol y empezaron a construir un establo para animales sucios. Todos sus sueños desaparecieron. No era un trono, sino un establo. El segundo árbol decía: yo voy a ser parte de un barco grande para llevar los reyes de un pueblo a otro país. Cortaron el árbol y construyeron un pequeño barco para pescadores. Sus sueños desaparecieron. El tercer árbol decía que él quería ser un monumento para que todo el mundo podía llegar a conocerlo. Cortaron el árbol y lo botaron, toda la madera, en un terreno vacío. Dios tenía otros planes para estos árboles. Años más tarde, José y María no tenían dónde dar luz al Señor. Quedaron en un establo hecho por el árbol del primer árbol, la madera del primer árbol. Ahí nació el Salvador del mundo. Así el primer árbol tuvo una cosa mucho más grande que él podía pensar. Cristo necesitaba una cruz para redimir el mundo. Escogió el barco de Pedro. No era un barco grande, lo llevó el Rey de Reyes, el Rey del universo, así el segundo árbol. Los romanos necesitaban una cruz para poder crucificar al Señor, para que Él pudiera redimir el mundo. Cristo redimió el mundo con la cruz que ellos encontraron botado en un terreno vacío. Todos pensaban que eran fracasados. Dios tenía su plan. Dios conoció su valor. Tal vez nosotros no podemos entender todo, pero el Señor ciertamente conoce todo. Dios sigue trabajando en nosotros. La Biblia dice bien claro que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Escuchamos las palabras en Filipenses capítulo 16. Habla así: y si Dios empezó un buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta construirlo el día de Cristo Jesús. Cristo está dentro de nosotros. Cristo está trabajando en nosotros. Dejarlo trabajar, eso es todo. Dejar al Señor a seguir su obra dentro de nosotros. Y en Gálatas, capítulo 6 dice: por consiguiente, mientras tengamos oportunidades, hagamos el bien a todos. Así pues, mis hermanos, Dios es un Dios bueno que nos ama. No vamos a preocuparnos que hemos fallado varias veces en nuestra juventud o hace unos años. Dios está tomando este día en cuenta. Él mira a toda la historia nuestra, no solamente nuestros fracasos. Los grandes héroes del Antiguo Testamento fracasaron. Pablo también fracasó muchas veces. Pero como Pablo, vamos a seguir corriendo hasta la meta para poder decir: he combatido bien, he llegado a mi meta.